De Nisan. Se consideraban un solo periodo festivo de 8 días. A veces todo ese tiempo se llamaba Pascua o otras veces fiesta de los panes sin levadura. Por eso Mateo y Marcos usan ese término. Si me puedes ayudar en la diapositiva 7, por favor, en la que sigue. Si se puede. Ok. Ahí dice el secreto de la ubicación con respecto a lo que se está hablando, la Pascua. Y hay una pregunta clave. ¿Por qué Mateo llamaba a la Pascua el primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Ya lo leí. Si alguno de ustedes quisiera participar y levantar la mano y decir, hermano, pues como que considero eso que es así, con todo gusto. ¿Quién levanta la mano? A ver, hermana, por favor. Eso viene en Éxodo. Uh-huh. Fue cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Uh-huh. Y pues Dios les mandó, Jehová les mandó que en esas fechas era la fiesta, se celebraría la fiesta de los panes de la Pascua, de panes sin levadura, para darle gloria a él por haber sacado su pueblo de Egipto. Ok, muy bien, muy bien. En la siguiente diapositiva, si me ayudas, por favor, para explicar con respecto a por qué les llamaban ya sea Pascua o fiesta de panes sin levadura. Aquí en esta imagen, si se dan cuenta, si alcanzan a ver, sí, está lo que sería, empieza con el día 14, váyanse hasta el 14, dice Pascua, está en un recuadro. Luego posteriormente dice del 15, cuentan 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, le ponen fiesta de panes sin levadura. Y ellos, si se dan cuenta en ese recuadro, por esa razón, ya sea que uniesen esos 8 días, le pudieran llamar la Pascua, como normalmente les mencionan. Porque en la época de Jesús la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se celebran como un periodo festivo unido de 8 días. Si se dan cuenta, del 14 al 21 son 8 días. Y a veces se usaban ambos nombres para referirse a todo el conjunto. Ahorita lo que estamos viendo, hermano, es un poquito de contexto para ir a enfocarnos. Lo que quiero enseñarles hoy con respecto a la Santa Cena, la Cena del Señor, la última Cena del Señor, perdón. En la siguiente diapositiva, en la 9, por favor. Gracias. Si podemos leer ahí, dice: este es un segundo contexto histórico, la primera Pascua en Egipto. Incluso ahorita la hermana contestó algo con respecto a esto. Segundo, mire la frase: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Eso lo leímos ahorita en Mateo capítulo 26, versículo 17. La primera Pascua fue en Egipto. En la que sigue, por favor. Bueno, en la que sigue dice, sí, recuerde la 10ª plaga o juicio que Dios envió sobre los egipcios. El ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto. Su misión era matar a todo hijo primogénito en cada hogar, pero Dios preparó una manera para que los judíos pudieran escapar de ese juicio. Si se dan cuenta, vamos acercándonos a todo este contexto para unirlo en lo que quiero llevarlos, mis hermanos. En la siguiente diapositiva, por favor, que sería la 10. Aquí, si se dan cuenta, en una de las partes se mencionaba que
un dintel es la parte superior de un hueco, como una parte o una ventana, que sirve para sostener la pared que hay arriba. Es como un pequeño puente horizontal que evita que el muro se caiga sobre el vacío del hueco. Tradicionalmente se hace de madera, piedra, hormigón o acero. ¿Por qué hago referente a esto, mis hermanos? Porque en una de las partes que se menciona aquí con respecto como que unos puntos marcados de lo que les estoy hablando, se menciona algo importante, que fue marcada una de las partes de esto para que el pueblo de Israel fuera protegido con sangre. Si se encuentra, recapitulé lo que hicieron ciertos puntos, nada más para enlazar lo que quiero decirles. En la siguiente diapositiva, por favor, la 11. Aquí menciona, cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, pasaba sobre la casa. Otro, dentro de la casa la familia se comía el cordero que había sido asado sobre el fuego. Otro, ellos se comían el cordero con pan plano sin levadura. Luego, posteriormente, no sé si siga la que sigue, por favor. Con este trasfondo, hermanos, que tan cercado de significado, ahora entendemos mejor que esta Pascua sería distinta a todas las anteriores. Quiero leerlos hermanos. Dice, aquí Jesús está vinculando la cena que va a celebrar con la Pascua original en Egipto. No es una comida cualquiera, es la misma fiesta que recordaba cómo Dios libró a su pueblo del juicio. Lo que acabamos de leer muestra que Dios mismo estableció la manera de escapar: el cordero, la sangre en la puerta y el pan sin levadura y las hierbas amargas. Todo tenía un propósito memorial para Israel. Eso nos prepara para entender que más adelante en la cena Jesús va a darle un significado aún más profundo al pan y a la copa. La liberación del Egipto funciona como el trasfondo para comprender lo que Él está a punto de enseñar a sus discípulos. Después de haber leído ese pequeño pedacito, mis hermanos, ahora sí, si me pueden acompañar a lo que sería Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículos del 8 al 13. Y alguien que me ayudara, por favor, a leerlo. Vuelvo a repetir, Lucas 22, y van a ser del versículo 8 al versículo 13. Eso es para ver los preparativos de los que están hablando, mis hermanos. Es Lucas 22, versículo del 8 al 13. Nada más alguien que me ayude a leerlo, por favor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua de mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Gracias. Era fácil para Pedro y Juan reconocer al hombre que llevaba un cántaro de agua. Esto era algo fuera de lo normal, porque cargar agua era normalmente el trabajo de las mujeres. Aquí podemos leer y podemos entender un poco que el Señor cuidó el momento para que la Pascua se celebrara antes de su arresto,
Por eso solo algunos discípulos sabían el lugar. Lucas muestra que Jesús dio instrucciones muy específicas, lo que deja claro que nada fue improvisado. El detalle del hombre con el cántaro funcionó como una señal inconfundible para que Pedro y Juan encontraran el sitio correcto. Esto ayuda a entender que la última cena ocurrió exactamente como Jesús lo tenía planeado. En la siguiente diapositiva, ¿me ayudas por favor hasta la 14? Hay unas preguntas con respecto a este contexto. En estas lecciones, mis hermanos que me compartieron, decía que se formulaban dos preguntas. Uno que viene con respecto a lo que ya leímos. Dice la primera pregunta: ¿qué tenían que hacer los discípulos para prepararse para la Pascua? Y la segunda es: ¿por qué habló secretamente Jesús con Pedro y Juan sobre el lugar? ¿Alguien sabe por qué se mencionan esas dos preguntas? La de ¿qué tenían que hacer los discípulos para prepararse para la Pascua? Incluso ahorita lo leyó mi hermana. Pero bueno, para seguir con la clase, vámonos entonces a lo que serían las respuestas. ¿Me ayudas por favor a la siguiente? Dice, la primera que tenía que hacer los discípulos para preparar la Pascua, el texto nos dice que debían seguir al hombre del cántaro de agua, hablar con el dueño de la casa y preparar el cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas, en el aposento alto que les fue mostrado. Es así tan sencillamente, nada más era seguirlo y tenía esas características. Por eso también era algo, no algo normal que un hombre pues tuviese esa cualidad de traer el agua, ¿no? Entonces, por esa razón hago mención que Dios no se equivoca en nada. ¿Por qué habló secretamente Jesús con Pedro y Juan sobre el lugar? Que es lo que se hace mención. También la respuesta es muy clara. Judas ya había acordado traicionarlo. Y el Señor no quería ser arrestado antes de compartir la Pascua con sus discípulos. Una vez preparado todo, hermanos, y reunidos en el aposento alto, esta conversación toma un giro inesperado. Por lo tanto, ya que hemos visto un trasfondo histórico, ahora consideraremos lecciones de la última cena. ¿Me ayudas hasta la 16, por favor? Ok, gracias. Nadie puede esconder su pecado de Jesús. Todas las lecciones, mis hermanos, siempre tienen, en esas que he estado leyendo, tienen como ciertas partes donde van conectándose. Es para que se vaya entendiendo con respecto a la última cena del Señor. Va conectando lo que sería la sangre, va a ir conectando también lo que sería el pan. Entonces, todos estos detallitos que al igual tal vez ahorita no tienen mucho sentido, o tal vez dices, bueno, pues ¿por qué se está hablando de esto? Todo va enlazado, hermanos, a un contexto, a algo para que se le dé una mayor claridad a lo que vamos ahorita posteriormente estar hablando. Dice, la persona puede esconder sus pecados de todos menos de Jesús. En Mateo 26 del 21 al 22, si alguien me ayuda por favor a leerlo. En Mateo 26 del 21 al 22, incluso ahí está, pero si me ayudan mejor a buscarlo. Y que me lo ayudaran a leerlo fuerte y claro, por favor. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Gracias. En uno de los puntos vemos que los discípulos se sorprendieron al oír que uno de ellos traicionaría a Jesús. No tenían idea quién podría ser el traidor, pero Jesús lo sabía. Obviamente sabemos que no era imposible que ellos supiesen, ¿no?
porque obviamente ellos no lo saben todo. Sabemos que Dios lo sabe todo, pero hay algo importante aquí, que Jesús lo sabía porque el Espíritu Santo se lo había dicho. Es siempre importante aclarar esto porque ahí podemos meter claramente un énfasis de decir que Jesús era hombre y Jesús también era Dios. Pero también podemos ver claramente que Jesús, aún a pesar de todo, fue el mayor ejemplo de sujeción. Él, a pesar de ser Dios, aún así cumplió el propósito y cumplió la soberanía y se sometió a lo que es la voluntad del Padre. Aquí también dice, una persona puede ocultar sus pecados de otros creyentes, pero ninguno puede esconder nada de Dios. Dios puede ver a través de puertas y techos. Incluso en la información que se me fue proporcionada, se mencionaba muy brevemente que se mencionaba de un estadio que querían ponerle un techo, ¿no? Incluso se hacía un comentario de que dirían, bueno, incluso pudiera ser que se le pudiera abrir el techo para que Dios mismo pudiera ver el partido, ¿no? Y claramente pues podemos ver que para Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe, ¿no? Incluso cuando he dado las clases a los adolescentes, a los jóvenes ahorita actualmente, les he mencionado que todas las cosas que ellos hacen, todo el comportamiento que ellos hacen, al igual pudiera ser que ellos tienen una forma de actuar en la iglesia, una forma de actuar con sus padres. A veces me ha tocado ver jóvenes que son muy bien portados en los domicilios, son muy bien portados en sus casas, pero ya en la escuela o ya en otras actividades actúan de otra manera, ¿no? Ahorita vamos incluso a entrar a una parte con respecto a esto que hago mención, porque es muy importante. Dios todo lo sabe. Y al saber que Dios todo lo sabe, obviamente a veces creemos escondernos de la presencia de Dios o creemos engañar a Dios. Ahorita posteriormente vamos a enfatizar un poquito con esto para entenderlo de mejor manera. Él conoce los pensamientos de nuestra mente y los pecados en nuestro corazón. En Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ninguno puede esconder su pecado de Dios. Hay ejemplos bíblicos, mis hermanos, que haré mención. No sé si me ayudas a subirle a la imagen, por favor. Si se puede. Hay unos ejemplos bíblicos. El que sigue, por favor. Aquí, gracias. Ejemplos bíblicos. Empieza con Acán. Muchos ya ubican a Acán. Y los que no, pues aquí está una breve explicación. Y de esta manera vamos a leer ahorita Josué 7:1. Acán escondió su pecado de Josué, pero no pudo ocultarlo de Dios. ¿Me ayudan, por favor, a buscar Josué 7:1? Por favor, vuelvo a repetir Josué 7:1. Para darle un poquito mayor de veracidad a esto. Siempre la palabra es veraz y nuestra norma de fe y conducta siempre es bueno argumentarlo con la palabra. Josué 7:1. Amén. Por favor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Gracias, hermana. Hay otro personaje que se llama Giesi. Escondió su pecado de Eliseo,
pero Dios lo vio. A mí este personaje me lleva mucho la atención porque a veces dices, bueno, era el criado, ¿no? Pero si vemos un trasfondo, sabemos que Dios ve los corazones, porque tiene que ver mucho esto. A veces tal vez la edad, a veces tal vez el estatus, o a veces la misma forma de ser de uno, pensamos que no podemos ser útil en el reino de Dios. La palabra constantemente afirma otra cosa, ¿no? Que normalmente se habla de personas sencillas y comunes que fueron moldeados con el carácter de Cristo y reflejaron el poder de Dios para darle la gloria en todo momento. Aquí este personaje a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, vemos a Eliseo, ¿no? Que iba detrás de Elías, se iba constantemente detrás de Elías, incluso cuando fue llevado Elías, él se apega, ¿no? Se apega a eso. Es incluso un claro ejemplo de que nosotros debemos estar apegados constantemente a la presencia de Dios, constantemente a lo que Dios nos quiere hablar. Pero aquí lamentablemente también hay un contraste, ¿no? Que vemos que posiblemente pudiéramos teorizar que Giezi pudiese haber tomado ese mismo liderazgo que tenía Eliseo, ¿no? Porque lo vemos, a pesar de que era su criado, siempre se empieza con algo, ¿no? Siempre se empieza con algo, pero lamentablemente Giezi escondió su pecado de Eliseo, pero Dios lo vio. Vamos por favor brevemente nada más a leer Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes 5, del 19 al 27. Si alguien me ayuda y si no, ahorita le doy lectura. Sí, por favor, hermano. Y él le dijo, ven en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en casa en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es también de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Gracias. Yo creo que aquí hay algo muy, muy importante a resaltar, hermanos, que dirían, bueno, ¿cómo se supo esto, no? Bueno, sabemos que grandes personajes del Antiguo Testamento también se habla de, eran llenos del Espíritu Santo. Y cuando se marca muy específico, eran llenos del Espíritu Santo, es una relación constante. Es una en la cual es Dios mismo hablando por medio de ellos. Y Dios actuando y dando juicio por medio de ellos. Y hay una gran consecuencia de que Giezi ocultó ese pecado, es que trajo consecuencia para él y todo lo que conlleva su nombre. Ahora vamos también con Ananías y Zafira. Intentaron esconder su pecado de Pedro, pero debían haber pensado en Dios.
pues Él todo lo sabe. Este versículo lo vamos a saltar, pero lo pueden leer en su casa y muchos ya hemos leído constantemente de Hechos 5 del 1 al 11. Antes de leer lo que dice ahí en letras negras, llegamos a comentarlo en clase, en el seminario, y había algo importante que se mencionaba: por qué estos acontecimientos, por qué tal vez no había una misericordia o un perdón. Obviamente, posteriormente veremos el significado de lo que Jesucristo nos hace mención con la última cena, y veremos la gracia también, ¿no? Pero algo que se manejaba aquí era porque tenía que Dios marcar algo en las vidas de estas personas para que quedara claro que a Dios no se le oculta nada. Entonces, algo importante que a veces yo hice mención apenas que a los jóvenes que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y por tal motivo tienen el mismo nivel, porque son dioses, se merece el mismo respeto, porque estamos hablando de santidad, estamos hablando de Dios mismo. Y a veces hablamos de una manera al Padre, de una manera al Espíritu Santo y de una manera a Jesús, ¿no? Y como así como que a veces nos portamos mal haciendo una cosa y creemos que el Espíritu Santo no lo ve. Entonces ahí es ver algo importante, hermanos, que para Dios nada se le escapa. Para Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Incluso hay pasajes de Leo donde se menciona que incluso cuando nosotros oramos o intercedemos pidiendo a Dios, Dios ya lo sabe. Dios sabe nuestros corazones, sabe de qué pie cojeamos, ¿no? Se podría decir. Esto venía en el manual, no piensen que les estoy mencionando esto, pero esto venía en la información que se me fue dada y así lo plasmé. Un hipócrita puede intentar engañar a todos, menos a Dios. Y hay una pregunta final que no le puse respuesta, porque es pregunta abierta, llévela en su mente. Pregunta final. Pudiéramos plasmarlo entonces así: ¿por qué intentarlo? ¿No? Si saben muy bien que Dios todo lo sabe, ¿por qué intentar querer engañar a Dios? Y eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Me ha tocado ver que a veces queremos engañar a nuestros padres. Los padres no nos ven, podemos engañar. Incluso ha tocado ver que a veces los maridos o las mujeres se engañan entre sí, y resulta posteriormente que también todo lo oculto tarde o temprano sale a la luz, ¿no? Pero ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Posteriormente, este anuncio solemne prepara el escenario para lo que Jesús enseñará más adelante en la cena acerca de la gracia y del nuevo pacto en su sangre. Jesús usó una ilustración con dos partes que perduraría por los siglos. En la diapositiva 17 se menciona el pan, comunión y dependencia. En Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí podemos ver que Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, representaba su cuerpo. No importa el tipo de pan, con o sin levadura, ya sea incluso una galleta. Importa lo que representa el cuerpo de Cristo, partido por nosotros. Simboliza nuestra dependencia continua de Jesús, el pan de vida. En Juan 6:58, si me pudieran ayudar a leerlo, por favor. Juan 6:58. Todo esto que estamos viendo, mis hermanos, son partes que están dando estructura y forma. Por eso tal vez en algunas partes se quedan así como huecas, pero son fragmentos solamente para llevarnos a contextualizar y llevarnos a entender un poco lo que es la última cena del Señor, porque aquí vamos a enfocarnos también a algunas elecciones que creo que Dios lo que quiere hablar a nuestros corazones por medio de esta enseñanza, y también posteriormente con respecto al Getsemaní, unas claves para lo que se pudiera pasar en una situación en la que Jesucristo pasó en el huerto de Getsemaní. ¿Ya tienen Juan 6:58? Por favor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron.
Gracias. Pregunta de reflexión. ¿Tiene importancia entonces el tipo de pan que usamos en la Santa Cena? Incluso lo acabamos de ver ahorita hace un ratito con respecto a si puede ser galleta o no. Respuesta: no, no tiene importancia esencial. Lo importante no es la forma específica del pan. Si es sin levadura o con levadura o una galleta, sino lo que representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros. El valor está en el símbolo, no en el elemento material. Es importante siempre tener claro esto, hermanos, que es un simbolismo, pero siempre es el respeto, porque se está haciendo algo en el cual conlleva mucho contexto con respecto a esto. En esta lección, primero, cada vez que hacemos la Santa Cena, que es algo profundo, algo importante, algo en lo cual se requiere nuestra mayor atención, porque es algo importante. El apóstol Pablo lo explica en la primera carta a los Corintios del capítulo 10 del 16 al 17. Al participar de este pan, reconocemos y experimentamos que somos un solo cuerpo en Cristo. No es un mero ritual, es una afirmación de nuestra dependencia total de Él para la vida espiritual, así como el pan es esencial para la vida física. Esta parte la vuelvo a mencionar, que es una afirmación de nuestra dependencia total de Él para la vida espiritual, así como el pan es esencial para la vida física. En la siguiente diapositiva, si me puedes ayudar en la 18, dice: segundo, Jesús dijo que el jugo de la vid representa su sangre. Algunos enseñan falsamente que el jugo se convierte en sangre. Si esto fuera verdad, los médicos y los científicos lo podrían probar. Pero el jugo de la vid no es sangre, solo representa la sangre. Representa la sangre de Jesús, necesaria también para el perdón. En Mateo 26, versículo del 27 al 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio a decir: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús nos enseñó que el jugo de la vid representa su sangre derramada por nuestros pecados. No se convierte en sangre, simplemente simboliza el sacrificio que Él hizo por nosotros. En Mateo capítulo 26, que del 27 al 28 dice lo que ya leímos: el derramamiento de sangre siempre ha sido necesario para el perdón, como nos recuerda. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre de Jesús es el cimiento de nuestra relación con Dios. Nuestros pecados nos separan de Él, y solo su sacrificio puede limpiarnos. Algunas religiones intentan acercarse a Dios sin sangre, pero esto no es suficiente. Participar de la copa nos recuerda que depende de la sangre de Jesucristo. No vayan a pensar la mala copa, hermanos. Eso cada vez que leemos, no falta el nuevo que dice, lo entiende a su parecer o el oyente y lo toma descontractual el texto. Bueno, no lo toma como tal, ¿no? Como debe de ser. Sino que para ser perdonados y mantener comunión con Dios. En primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recordemos siempre que el precio de nuestro perdón fue la sangre de Jesús. Nuestros pecados nos hacen demasiado sucios como para venir a Dios y entrar en un pacto con Él. Para hacer un pacto con Dios debemos ser lavados en la sangre de Jesús, la que nos limpia de nuestros pecados. Su sangre nos trae el perdón, pero si andamos en luz
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como hace mención 1 de Juan 1:17. Con esto vamos a la diapositiva 19. Jesús dio su cuerpo y su sangre por nosotros. Pero, ¿qué significado tiene cuando tomamos el pan y el jugo de la vid en nuestras manos? Tomar el pan y el jugo significa que estamos de acuerdo con vivir según el pacto de Dios. Estamos de acuerdo con acercarnos a Dios a través de la sangre de Jesucristo y estamos de acuerdo con ser compañeros de Dios en su misión de alcanzar a los perdidos. Esto se mencionaba en la información que se me fue dada. Creo que resalta mucho esta parte en donde dice que estamos de acuerdo con ser compañeros de Dios y en su misión de alcanzar a los perdidos. Se dan cuenta, casi todo lo que siempre se va a hablar de la palabra de Dios es ser réplicas, ¿no?, de lo que Jesucristo siempre hizo. Por eso siempre yo constantemente le digo a los jóvenes, no es tu carácter, no es que el carácter lo tengas alto o lo tengas fuerte. Eso díselo a alguien del mundo. Se supone que bíblicamente debe estar el carácter de Cristo formándose en cada uno de nosotros. Y eso es para que seamos réplicas y réplicas constantemente en cada situación. Aquí vamos a ver en la siguiente, por favor, para que se entienda un poquito con respecto al antiguo pacto y el nuevo pacto, que Jesús instituyó este nuevo pacto en Mateo 26:28. Aquí hay un cuadrito, si me ayudas por favor a subir la imagen, a ver si se alcanza a ver. En este cuadro está el tema y lo que sería el antiguo pacto y nuevo pacto. Este cuadrito tiene lo que sería relación, pecado, ley, herencia, sacrificio de sangre, purificación, adoración y salvación. Si se dan cuenta, dice antiguo pacto con citas bíblicas de respaldo y su nuevo pacto, que lo que representa. Resumiendo toda esta información, porque si lo leímos ahorita sí va a ser un poquito, no voy a alcanzar a dar todo lo que conlleva. Yo lo resumí de esta manera. ¿En cuáles de esas dos maneras se diferencia el antiguo pacto del nuevo pacto? Y esta respuesta está basada en la tabla, que sería el cuadro que muestra múltiples diferencias. Dos ejemplos claves son: en el antiguo pacto, la purificación era externa, hecha por sacerdotes, mientras que el nuevo pacto, Dios purifica internamente. Me tocaba tocar esos pequeños temas en el seminario, y nos mencionaba una pastora que es profesora. Mencionaban que a veces, lamentablemente, hasta en los cantos, ¿no? Lamentablemente hay ciertos cantos que ya no cuadran con este nuevo pacto, ¿no? Entre ellos, me voy a tomar el atrevimiento de mencionar uno. No soy muy bueno yo en los cantos ni en las letras. Nunca me ha pegado a la música, pero una de las menciona, ¿no? El de si entramos al lugar santísimo, ¿no? Donde se hace referencia al sumo sacerdote y todo, ¿no? Hay un contexto con ese canto, ¿no? Incluso pudiéramos decir que incluso hasta pudiera ser algo que tú estás refiriendo a que todavía hay entrada por medio de un sacerdote. Eso lo cree el pueblo de Israel, que ellos todavía están incluso esperando al Mesías y están con el post de la edificación nuevamente del templo, ¿no? Y de todo lo que quieren hacer del sacrificio. Entonces te pones a cantar ese canto, es que no con exactitud no me sé ese canto, y ese canto salió en la clase, ¿no? Y la profesora lo mencionaba, ¿no? Es que sí hay un contexto. Y a veces, pues lamentablemente, los niños se adoctrinan. Y fíjese, el detalle es eso, ¿no? Siempre los niños. ¿Quién ve por los niños, no? Dice un meme. Y podemos ver que cuando se adoctrinan los niños, pues cuando están grandes se traen esas ideas. Y cuando lo quieres mover, es muy difícil.
Creo que algo que yo enfatizo mucho en los pastores, de que qué bueno que ellos siempre están con eso de la sana doctrina y la enseñanza. Y incluso este estudio está enfocado en la información que ellos me dan. Yo nada más lo estoy desglosando y estructurando y dándole forma. Pero es importante eso, ¿no? En el 2 dice: en el antiguo pacto la ley estaba escrita en piedra, mientras que en el nuevo pacto Dios escribe su ley en nuestro corazón. Aquí, si puede subirlo, ya, bueno, si se puede todavía, y si no, hay una comparación clave basada en Hebreos, porque el cuadro era leerlo, y dije, pues si por alguna razón no alcanza tiempo, resumí mucho de esto, en simples palabras. Hay una parte que dice comparación clave basada en Hebreos. Más adelante, más arriba, porfa. Si se puede. No, bueno. La que sigue. La que sigue, porfa, sería la ley. Ahí. Aquí dice ley en piedra, que es el antiguo pacto. En el corazón, en el nuevo pacto. Purificación era externa, sacerdotes. Interna, ahora es Dios. Sacrificio, sangre de animales. En el nuevo pacto, sangre de Cristo. Relación, Dios lejano. Ahora el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Esto nos lleva a entender con mayor claridad las grandes diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Jesús vino a establecer un nuevo pacto, está en Mateo 26-28, y en resumen, con el cuadro comparativo basado en el libro de Hebreos. En la siguiente diapositiva, que es la 22, hay puntos que se mencionan. En el antiguo pacto, la ley estaba escrita en piedra. En el nuevo, Dios escribe su ley en nuestro corazón. La purificación antes era externa, hecha por sacerdotes. Ahora, Dios nos purifica por dentro. El sacrificio antes era de animales, ahora es la sangre preciosa de Cristo. Y algo que es me sonó mucho es: la relación ha cambiado de un Dios lejano a un Dios que pone su espíritu dentro de nosotros. Hay otra lección que no sé si no sé si la puse. Sí está ahí. Dice: Jesús cambia el significado de la Pascua. La Pascua recordaba la liberación de Egipto. Jesús la redirigió hacia un sacrificio en la cruz. Ahora recordamos: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está en la primera carta de los Corintios 5:7. Y en la primera carta de Corintios 11:26 dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. La cuarta lección es que Jesús cambió para siempre el significado de la Pascua. Durante siglos el pueblo de Dios comía la Pascua recordando su liberación de la esclavitud en Egipto. Jesús no eliminó ese recuerdo, pero lo dio con un significado y un significado mayor y más profundo. Ahora, cuando participemos de la cena del Señor, recordamos la liberación de la esclavitud del pecado, conseguida en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 5:7 lo afirma: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso, cada vez que participamos, como dice la Escritura, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, como ordena Primera de Corintios 11:26, que ya leímos. Por eso es la importancia, hermanos, la Santa Cena. Por eso es importante que no lo tomemos como que, la Santa Cena, hoy toca la Santa Cena. Incluso, me voy a atrever a decirlo, ya que está el pastor aquí, me ha tocado ver que en algunas predicaciones a veces tocan ciertos puntos cuando es la Santa Cena, para llevarlos a ustedes yo lo veo así, a un arrepentimiento. O sea, es el cuidado que tiene un pastor.
de llevarte, ¿me entiendes? A volverte. Y es importante porque es importante tomar la Santa Cena en perdón. Porque si tú no lo haces con ese perdón, estás tomando como que no te importa. Es importante todos estos aspectos, esos detalles que tan importantes que son, que sí se deben de marcar. Una lección 5, no sé cuánto llevo, cómo voy de tiempo. Déjenme ver, todavía falta, ok. Entonces sí voy a agregar esta lección 5. Esas lecciones son plus que se mencionaban ahí, aún así las desglosé. En esta lección 5 dice: Jesús va más allá de dolores. En Mateo 26, del 30 al 32, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús aquí cantó en la oscuridad porque veía más allá. Más allá de la cruz, la resurrección. Más allá de la confusión de sus discípulos, su restauración. Él no se enfoca en nuestro fracaso, sino en nuestro futuro en Él. Por eso constantemente, hermanos, el que Dios ve a Cristo en cada uno de nosotros. Él ve lo que ya es, porque Él conoce todo. La 5ª lección es poderosa. Aún en la noche más oscura, Jesús pudo cantar un himno con sus discípulos. Vamos, por favor, si me acompañan a Mateo capítulo 26, versículo 30, por favor, quien me lo pueda ayudar a leerlo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Gracias. ¿Cómo? Porque veía más allá del dolor inmediato. Primero, veía más allá de la cruz, hacia la seguridad de su resurrección. Segundo, veía más allá de la confusión y la futura negación. Si podemos incluso ver esa negación de los discípulos, ese camino a Emaús con los discípulos que Jesucristo dice, ¿no? Tan hermoso. Ese apenas estábamos haciendo, tengo una materia que se llama consejería pastoral y se mencionaba este versículo y teníamos que desglosarlo. Qué es lo que nos trataba de decir ese camino de Emaús, y entre ellos se estuvo mencionando que él se acercó, y siempre Dios se acerca. Un tema que me tocó no mucho exponer fue el de Dios conocible, y Dios es el que se da a conocer al ser humano. Pero se da a conocer no solamente para que Dios, sino para que haya una relación, esa comunión, esa exclusividad de cada uno de nosotros para Él. Por eso es importante, mis hermanos, que Él ya conocía esa futura negación de sus discípulos. A Pedro, que pronto le negaría, no lo condenó, sino que le habló palabras de restauración. Lo vamos a poder ver en Lucas 22, del 31 al 32. Y le dijo con esperanza: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Está en Mateo 26, 32 también. Jesús no se enfoca en nuestro fracaso, sino en nuestro futuro con Él. Es muy importante por eso constantemente, hermanos, estar con un corazón arrepentido. Pero arrepentido, no solamente remordimiento, incluso podría decir vagamente que no remordimiento, sino arrepentido. Que muchas veces se nos ha explicado por medio de los pastores que es un giro de 180 grados, no es de 360 grados a regresar a lo mismo, sino es darle el giro y mirar nuevamente a Jesús y caminar, lavarte y vamos. Toda decisión trae consecuencias, eso lo sabemos, ya sean buenas o malas, pero siempre la idea es vivir una vida arrepentida realmente, ¿sí? Y constantemente hacia adelante. En esto, mis hermanos, también hay que quiero mencionar esto, de ya resumiendo esta primera parte. 1, nada se oculta a Jesús, como Él mismo reveló al anunciar al traidor en Mateo 26, del 21 al 22, y confirma Hebreos 4:13. 2,
El pan y la vid representan su cuerpo y sangre instituido por Jesús en Mateo 26, del 26 al 28, y que reconocemos cada vez que participamos, como lo dice en 1 Corintios 11, 26. Aquí en esta parte agregué: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Solamente para sustentar lo que estoy mencionando. Y también el 27 y el 28, donde dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 3. Jesús estableció un nuevo pacto en su sangre. Mateo, lo vimos 26, 28, cumpliendo la promesa de un pacto escrito en el corazón, como se hace mención en Jeremías 31. En la diapositiva también que vimos otros 2 puntos. Un cuarto es: cambió el significado de la Pascua, pues ahora nuestra Pascua es Cristo, sacrificado por nosotros, como lo dijo en 1 Corintios 5, 7. 5. Ve más allá de nuestro dolor, teniendo la seguridad de la resurrección y la restauración, como les prometió a sus discípulos. Por eso también es constantemente estar mencionando que hay que tener pedir ayuda a Dios en todos los aspectos. Después de estas palabras, mis hermanos, llenas de esperanza, la cena termina y comienza el camino hacia el huerto. Esto, déjenme ver ¿a qué hora termina la hora? ¿A las 9 qué horas? ¿Las 9? Ah, perfecto, me lo aviento en esto. Dice, les voy a leer esto: de estas palabras llenas de esperanza, la cena termina y comienza el camino hacia el huerto. En Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En Juan 18:1, cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró él y sus discípulos. La última cena no termina dentro de los 4 paredes. Mateo y Juan nos muestra la secuencia. Después de cantar un himno, salen. Hay una transición física y espiritual. Dejan la intimidad del aposento alto y se dirigen hacia la oscuridad exterior. Cruzando el valle del Cedrón, Jesús va voluntariamente hacia el lugar que él conocía bien: un huerto en las faldas del monte de los olivos. Este movimiento marca el paso de la enseñanza a la agonía, de la comunión a la confrontación inminente. Getsemaní, como ustedes están viendo los evangelios sinópticos, lo van a ver en Mateo capítulo 26 del 36 al 46, Marcos 14 del 32 al 42 y Lucas 22 del 39 al 46. Brevemente, Getsemaní es una palabra hebrea o aramea que significa lugar de los olivos. Era un lugar donde la gente exprimía las olivas para sacarles el aceite. Cerca de Getsemaní había un huerto entre los olivos. Juan nos dice que se ubicaba en la orilla oriental de un pequeño torrente llamado Cedrón. Me salto esta parte para irme hasta lo que dice que en esta parte vamos a encontrar también una lección que no es casual. En ese lugar donde la oliva es sometida a una presión extrema para que de ella salga lo más valioso, el aceite, Jesús entra en su propio lugar. La presión espiritual y emocional que enfrenta aquí es intensa. Lo podemos ver en Lucas 22, 44, que describe una agonía física, su sudor como grandes gotas de sangre. Este no es un sufrimiento ordinario, es la prensa del Cordero de Dios, que voluntariamente se somete a la presión que producirá nuestra redención. Jesús vino aquí a orar en la noche del jueves, sabiendo que el día siguiente moriría en la cruz, porque Él todo lo sabe y Él tenía un propósito. En este momento de angustia suprema, el Señor nos enseña unas pequeñas claves y con esto finalizo.
Una de ellas es, pero antes quiero hacerles esta pregunta. ¿Oraba siempre Jesús a solas? Escuchen la pregunta. ¿Oraba siempre Jesús a solas? ¿Alguien que quiera levantar su manita y decirme sí o no? ¿Quién quiere? A ver, ¿tú qué dices? Que sí. ¿Y quién dice que no? Ok, le voy a leer, gracias por participar. La respuesta es no. Por eso les dije, pongan atención a lo que dice aquí. ¿Oraba siempre Jesús a solas? Siempre. No. Jesús no siempre oraba a solas. Si bien a veces buscaba soledad para orar, como en Lucas 5:16, en momentos de carga extrema, como lo que estamos leyendo ahorita con respecto al Getsemaní, él buscó intencionalmente la compañía y el apoyo en oración de sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, que sabemos el contexto de que se quedan dormidos. Con esto termino diciendo las claves. Clave 1, invite a otros a orar. Cuando la carga es pesada, busca apoyo en oración. En Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 38 lo dice, y en Gálatas 6:2 también lo menciona. Hay momentos cuando debemos orar a solas, en intimidad. Ahí está el versículo, como no se mencionó, que hay que orar en intimidad y Dios se recompensará en público. Pero hay momentos cuando la carga es muy pesada. Es bueno pedir ayuda de otros. Incluso a los jóvenes constantemente les digo, chicos, la primera ayuda clamen a Dios y la segunda directamente vayan con sus padres. Evidentemente que no quieran hablar con sus papás siempre van a estar ahí, y cuando no estén, aún así ellos van a hacer todo lo posible e imposible para dar incluso su vida por ustedes. Y es bueno pedir ayuda de otros. Jesús practica esto invitando a Pedro, Juan y Jacobo a orar con él. Es verdad que los halló durmiendo, pero seguramente o tal vez oraron al menos un poco, pero ese es digamos algo que pudiéramos pensar, ¿no? Para justificarlos. Aún un poco de ayuda es mejor que nada. Dios quiere que ayudemos a otros y que ellos nos ayuden a nosotros. Es muy importante, como les recuerdo, que en momentos muy difíciles siempre pidan ayuda, hermanos. No somos los superhumanos, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece, pero también la palabra nos enseña que si Jesucristo es el ejemplo de, oye, vénganse, también es bueno, hermanos, orar los unos por los otros y pedir ayuda en oración. Mateo 26, 36 al 38, y tomando a Pedro y a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse mucho, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ya saben lo que sucede, ¿no? El segundo es, ore a Dios expresando cómo se siente. Dios todo lo sabe. Entonces, si Dios todo lo sabe, exprésese con Él confiadamente. Sea honesto con Dios. Lucas 22:39, poder leerlo en su casa. Confiese sus sentimientos. No esconda emociones. La oración era un hábito para Jesús. Él fue honesto con Dios, expresando que no quería beber de la copa amarga, pero respetando la voluntad de Dios en todo. Consumado es, recuerden lo último. Cada creyente debería expresar sus sentimientos a Dios. Si está airado o desanimado, dígalo a su Padre Celestial. Él ya sabe cómo se siente, pero quiere que se lo confiese. En Lucas 22:39, y salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y por último, estaré dando esto, dice, sométanse a Dios y no culpe a otros. Eso es algo que no pasa, ¿verdad? Sométanse a Dios como un niño. Marcos 14:36, Abba Padre. No culpe a otros por las pruebas. Hable con Dios sobre sus problemas. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vámonos por el último. Gane la batalla en privado. La oración fortalece. En la oración Jesús recibe fuerza para enfrentar la cruz.
no era solo miedo a la muerte, sino a la angustia de la carga del pecado y maldición por nosotros. Su sudor era como gotas de sangre. Yo creo que alguno tal vez si ha pasado por eso, no me lo imagino, no lo he pasado así, pero sí creo tal vez en algún momento hemos pasado por una situación de muerte. Tal vez no se compara con esto porque estamos hablando de que aquí era todo el peso, todo el pecado del mundo. Así también cuando pasamos tiempo en oración privada, obtenemos fuerzas para enfrentar las batallas de la vida. La oración le dio poder a Dios, a Jesús, para vencer la tentación de huir y someterse a la voluntad del Padre, de no huir y sujetarse a la voluntad del Padre. Y pues las citas bíblicas están, no sé si están en las últimas diapositivas del último 5,